Y en tal carácter se le impone la pena de 5 años de prisión por el primero y 20 años de prisión por el segundo, para un total de 25 años de prisión, pena que deberá descontar en el lugar y forma que es definida en los respectivos reglamentos penitenciarios. Bueno, por favor, camine recto, acá sin voltearse. Coloque sus pertenencias encima de esa mesa. Retírese la ropa, vamos a hacer una revisión. Dese la vuelta, abra la boca, saque la lengua. Dese la vuelta, despacio. Agáchese, póngase de cuclillas y tosa. Vamos, siga caminando, camine recto. No voltee la cabeza, vamos hacia la celda directo. Madre, tráigame agua, malparido, no es que me estoy muriendo de hambre. Por amor a Cristo, traigan la Un día en la cárcel es eterno. lo más feo que le puede pasar a una persona en la vida. Es un lugar donde uno no quisiera estar, empezando por ahí. Yo creo que eso es algo que tenemos que tomar en conciencia. Nadie va a la cárcel porque le gusta. Es un lugar donde usted no tiene privacidad de nada en ningún momento del día. Donde usted está a merced de mecanismos o estructuras paralelas de poder con códigos completamente distintos. Si usted no está acostumbrado al uso de la fuerza o al matonismo, etc., termine durmiendo al lado del inodoro. Hay muchas cucarachas, donde nos bañamos es abierto. Si ustedes pudieran ver, aquí esta casa está quebrada. Se taquean, No tiene fondo del servicio. Se taquean a cada rato. Son lugares terriblemente hacinados. Usted no se imagina tantos cuerpos en un mismo lugar. Y hay momentos en que llega a ser tan trágico que se tienen que turnar para poder dormir. Esto es en Costa Rica. No le estoy hablando de cárceles en otros países. En Costa Rica se toman turnos para poder dormir. Las camas son de cemento. Visité una prisión romana de hace 2000 años. Las camas ahí también eran de cemento. O sea, en eso no hemos avanzado. No olvídese de tener un teléfono, comunicarse con sus amigos. Su contacto con la familia está completamente limitado. Y a todo eso súmele el síndrome de encierro, la depresión, el desarraigo con la familia, porque la familia muchas veces comienza a visitar, sí, todas las semanas al inicio. Después, poco a poco, esas visitas se van distanciando y usted siente que desde afuera, allá afuera ya se olvidaron de usted. A veces creemos que eso está alejado de nosotros, pero puede haber un accidente, puede haber cualquier incidente, cualquier persona. La cárcel está abierta para cualquier persona. Un día en la cárcel es quizás un día en que el ser humano pierde mucha de su esencia. Y algo importantísimo y que es el eje central del derecho internacional de los derechos humanos, que es el principio de dignidad humana. Efectivamente, la cárcel es el lugar más triste, oscuro, vejatorio a la cual puede ser sometido un ser humano. Y por ello es que debemos sensibilizar a los operadores del sistema y a la población en general, reflejando con un trabajo como el que ustedes están haciendo, para que pueda determinarse, documentarse las necesidades, los sufrimientos, la vida del privado de libertad en un centro de atención institucional costarricense. Una persona privada de libertad es una persona que ha cometido un delito y que ha sido juzgada y condenada. Eso sí, para que una persona sea privada de libertad, debió haber gozado de todas las garantías judiciales y de un proceso justo. Hay gente que viene de estratos más bajos, con lo cual, digamos, pedir también como este nivel de abstracción y para poder entender incluso sus derechos, cuando a veces muchos ni siquiera se sienten ciudadanos, es muy difícil. Terminan conociendo más sus derechos humanos que las personas que están fuera.
porque nunca se han tenido que hacer la pregunta de si son o no sujetos de derecho. Para la Defensoría de los Habitantes, la población carcelaria, por el simple hecho de estar privados de libertad, en términos de goce de derechos, no tienen ninguna diferencia excepto por la libertad de tránsito, que es lo único que se les limita. Es cualquier acto que comete ya sea un funcionario público o cualquier persona, siempre que tenga el consentimiento de las autoridades y que pueda causar un dolor ya sea físico o psicológico, o también, como bien dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención contra la Tortura, disminuir su personalidad y que esto tenga un fin, ya sea un fin de un castigo, ya sea para sacar alguna confesión o cualquier otra situación. Ha habido resoluciones de la Sala Constitucional en los que no el hacinamiento per se es tortura, pero sí un conjunto de condiciones que incluyen, por ejemplo, golpes, la utilización de equipo eléctrico que no debió utilizarse y que honestamente ni siquiera debió importarse al país por parte de la policía penitenciaria. Esos son casos que ha reconocido la Sala Constitucional como tortura. No podría aseverar que en todos los centros penitenciarios se comete tortura, sin embargo, en las condiciones actuales de la mayoría de los centros penitenciarios del mundo hay tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia esa población. Vamos al punto de vista de un trato cruel, inhumano y degradante. ¿Qué puede ser más cruel, inhumano y degradante que saber que tenés una persona enferma en casa y no podés ni siquiera decir voy a llamar? Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? Aquí en esta etapa no existe ningún derecho humano. Uno de los principales mecanismos a nivel internacional desde la creación de la Comisión contra la Tortura, basada en su respectiva convención, es que en Costa Rica existe muy bien organizada, especialmente desde la Defensoría de los Habitantes, ser el ente contralor contra la tortura. Y creemos que el que esté fuera del Poder Ejecutivo y de Adaptación Social es una forma correcta para que este ente pueda también coadyuvar en la vigilancia de la ejecución de la pena en Costa Rica y tratar de erradicar cualquier forma de tortura o de trato cruel y degradante. Yo he enviado documentos vía fax a la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura para que vengan y realicen como corresponde, porque así les corresponde venir y visualizar nuestra vida interior. Y hasta el día de hoy eso ha sido imposible de realizar. El caso de la fuga, la tentativa fuga de Joel Araya, máxima seguridad, también ustedes lo escucharon. Aquí hubo momento de tensión, hubo nebulosas porque el sistema penitenciario en ese momento, en reforma, la parte administrativa y la parte de seguridad se retiraron y fue un grupo de choque, un grupo especializado que tiene el OIJ al que ingresó a enfrentar al grupo que se estaba fugando, pero llevaban funcionarios técnicos y agentes de seguridad secuestrados. Hubo ahí agresiones, pudimos detectar, hubo personas heridas, hubo muertos, pero posteriormente a la fuga nosotros empezamos a ir a reforma, empezamos a ir y vimos que había un grupo de seguridad que estaba agrediendo. Por ejemplo, una persona la llevaron porque tenía aquí en la ceja una herida, lo cosieron ahí mismo en la clínica de la Reforma y cuando venía de regreso con un codazo la gente de seguridad se lo volvió a abrir. Lo sacaban en las noches y a través de entrevistas con privados de libertad que no estuvieran involucrados en la fuga empezamos en forma confidencial a corroborar que habían signos de actividad que conllevaban a tortura. Nos llevamos al médico de la Defensoría de los Habitantes, hacemos inspecciones también con médicos en ocasiones y detectó signos de estrés postraumáticos, ¿verdad? No querían comer. Esta persona, Joel Araya, un lunes amaneció muerto en la celda. Probablemente fueron algunos golpes, le dio un hematoma, una vena, le reventó. Pero eso fue un caso de tortura. Nosotros hicimos el informe,
donde recomendamos al ministro de Justicia y Paz en ese momento el cambio del 100% de la población de los agentes de seguridad. La policía fue la que metió las armas, la policía fue la que prestó las llaves, como usted puede ver en la celda 7, de este lado de las individuales, ahí está el Paco, el supervisor, que metió las armas, prestó las llaves. ¿Estás en la cárcel? Es un funcionario penitenciario. Simple y sencillamente que declaré en contra de los policías que mataron a Joel Araya. Que para que una persona tenga, o sea, acreedora a la convivencia en una etapa de máxima seguridad, es que agreda a una persona con un arma punzocortante, que porte armas punzocortantes, o que transgreda la seguridad institucional. Pero si hablas de seguridad institucional, la seguridad institucional es un tema demasiado amplio, abarca demasiados puntos en los cuales la persona puede cometer el error y ser acreedora a una convivencia acá. Yo aquí no he agredido a nadie, no he agredido a ningún funcionario, no he agredido a ningún privado de libertad, no tengo permiso de ninguna índole. ¿Perdón? ¿Por qué crees que se tienen acá más? Es una venganza pública, es una venganza pública de parte del sistema penitenciario y los jerarcas del sistema penitenciario. O sea, para decirlo en dos palabras simples y concretas, el sistema penitenciario tuvo la creencia de que si le tienen a Mario Castro dentro del ámbito de máxima seguridad, el sistema penitenciario y todos sus funcionarios de seguridad van a tener una actitud distinta en cuanto a las cosas ilícitas que se puedan realizar o no se puedan realizar. Ese ya es un tema de cada quien. Podemos decir que debemos avanzar quizás en la temática de la detección de la tortura. Para ello, creo que debe establecerse en Costa Rica un estudio pormenorizado en distintos foros y con formación a nivel de adaptación social del Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul tiene una serie de mecanismos científicos médico-legales para poder determinar incluso las formas de tortura más sutiles, porque recordemos, la tortura puede perfectamente hacerse de tal manera que no deje rastro fácilmente visible. Para ello es que creo que debe en nuestro país adoptarse y desarrollar el Protocolo de Estambul. Eso es el colmo, que seguridad tenga relaciones sentimentales con las privadas de libertad. ¡De libertad! Ya eso es el colmo. Gracias por escucharnos, porque de verdad que nadie nos escucha. Porque siempre que vienen periodistas aquí los mandan al B1, que sin el B1 no van a decir nada. Más en cambio nosotros sí decimos las verdades. Porque ustedes no vienen aquí adentro para que ustedes se den cuenta como de verdad nos tienen acá nosotros. Porque siempre tienen preferencias para el B1 que para nosotros, que porque nosotros sí les decimos las verdades. Porque nosotros sí decimos que en realidad que lo que pasa aquí adentro. En las requisas nos hacen desastre, nos rompen los colchones, las sábanas, todo. Nos botan todo, y nos roban las cosas. a las horas de las requisas. Entran y en los baños de las mujeres y ellas entran y de salida otra vez las vuelven a acosar, a tocarlas, esas cosas que nos las sostienen allá mucho tiempo afuera. Dicen que ellas traen droga, que eso y tal vez no traen nada. Y bueno, aquí cuando hacen requisas no les importa si hay personas enfermas, si hay personas como la señora que se padece del corazón. Ellos entran como animales, se desbaratan. Un día se hicieron una a las 11 de la noche, sin importar que estuviera lloviendo, que todo estuviera en el suelo. O sea, no importa que hagan una requisa porque sinceramente es un trabajo, pero que no pase sobre la dignidad de las personas, ¿verdad? La misma policía se revuelca con uno y le pega a uno, ¿por qué? Los custodios nos manosean mucho, nos tocan en diferentes partes íntimas, nos esfuerzan en el lado del abdomen muy fuerte y eso nos golpea los ovarios para la hora de tocar aquí. Usted diga que usted no tiene nada, ellos están seguros que sí. Cuando uno le dice a ellos que si uno anda con la menstruación hay que enseñarles a ver si es cierto que uno anda con la regla. Yo estoy esposado, hoy estoy esposado con una caja y con una cadena entre todo el escuadrón y me golpearon entre todos. Ya me golpearon entre todos, pedí que me sacaron al médico forense
y nunca me dieron atención. Entonces se hacen igual que uno, con la diferencia es que usan uniforme y tienen un sueldo. ¿Considera usted que con la creación de los tribunales de flagrancia en el 2006 y la reforma del Código Penal que eliminó las contravenciones generó un aumento en las penas y la incidencia de un mayor hacinamiento? Eso yo no lo creo, eso lo dicen todas las estadísticas, es una certeza. Esa reforma fue tremenda para el hacinamiento y para el sistema penitenciario. Fue una reforma muy poco reflexionada, fue una reforma en la que además a mí me extraña porque hay gente, digamos, con la que uno ideológicamente se siente cercano, como José Manuel Arroyo, que apoyaron esta reforma con unos argumentos que a mí no me resultan para nada convincentes, que era que en aquel momento había una alarma social y que entonces para pararla hubo que aprobar esos tribunales y que si no se hubiera hecho aquello hubiera sido peor y tal. Y bueno, los resultados son los que son, no ha servido para lo que se prometió que iba a ser la reforma. La única forma de que entre menos gente a la cárcel es cambiando el modelo de sanciones que tenemos, no para todo tiene que haber cárcel. Política punitiva, en este momento todo lo podemos resolver con cárcel. Delitos de poca escala que en realidad no ameritan que alguien vaya a prisión. Por ejemplo, nos hemos encontrado casos de jóvenes que han estado en prisión 15 días, un mes, por un helado. No es un adelanto de la pena y mucha gente en este país lo sigue viendo como un adelanto de la pena, sin necesariamente respetarle a las personas su derecho al debido proceso. Y además muchísimas de las investigaciones que se hacen en la fiscalía no terminan en condena, con lo cual tenemos efectivamente una prisión adelantada. Nada de 5 o 6 meses para poder hacer un trámite para ver al hijo. Ya, eso es una injusticia porque uno también quiere verlos y tiene que esperarse hasta 5 o 6 meses cuando haya campo, es lo que le dicen. Somos personas indiciadas, o sea que ni siquiera hemos sido condenados por un juez. A veces puede ser que una persona es incluso condenada por la sociedad a través de lo que informan los medios de comunicación sin que haya habido un juicio. La cárcel no es efectiva. Las que sí pueden ser efectivas para ciertos tipos de delitos son, por ejemplo, las penas de utilidad pública. Hay un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa que está a punto de ser votado. Yo espero que cuando esto pase, cuando este video esté hecho, ya eso sea ley. Para que delitos no violentos, donde no haya habido uso de armas, donde las personas no son reincidentes, en vez de ir a la cárcel, se haga trabajos comunales en municipalidades o en qué sé yo, instituciones públicas, etc. Invertir en sistemas penitenciarios es invertir en seguridad, porque si no, como bien dijo la Corte Interamericana en uno de sus fallos, se vuelven escuelas de delincuencia. Entonces, si tenemos 15.000 personas privadas de libertad, vamos a sacar 15.000 personas con un mayor grado de agresividad y de violencia hacia la sociedad. Que el abordaje penitenciario forma parte de la respuesta que da el Estado a la seguridad. No hay seguridad si tenemos las cárceles que hemos tenido en Costa Rica en los últimos años, que son cárceles sobrepobladas, que son cárceles que violentan los derechos de las personas, que son cárceles que no dan verdaderos acompañamientos para que quien salga en mejores condiciones y no se convierta en un peligro. Cosas que nunca pensé a llegar a ver, también he aprendido cosas que nunca pensé a llegar a aprender, cosas que realmente hay muy fuerte, cómo se transporta todo por medio de cuerdas. Dando gente como si fueran bestias y sin ningún beneficio, porque es que si uno las mete allí pensando que van a salir mejor, porque van a salir en algún momento y en realidad no están saliendo mejor porque no se generan las condiciones, entonces es una locura porque estamos metiendo gente para que salgan mejor pero van a salir peor, entonces esto no tiene un sentido más. La cárcel tiene efectos criminógenos, entonces cuando a uno lo meten a un lugar y lo rodean, un lugar que además tiene ciertos códigos de comunicación, éticos, etcétera, distintos a los que pueden haber afuera porque hay una subcultura carcelaria, y a uno lo meten por robarse una lata de atún o a uno lo meten porque es un adicto, uno va a salir peor, porque si uno es adicto y el Estado no ha sido capaz de dar respuesta a eso, sobre todo gente que viene de sectores más vulnerables, que no ha tenido las oportunidades que hemos tenido otros, el Estado en vez de dar una respuesta, lo que da es palo, es decir, se pasa de un Estado abandonador a un Estado represor.
de un Estado que no dio respuestas a quienes las necesitaban en algún momento, sobre todo pienso en estos muchachos que vienen de hogares tremendamente desestructurados, disfuncionales, que se crían en zonas de altísimo riesgo, etcétera, que luego esperamos que tengan un comportamiento ejemplar, virtuoso, como si fueran los hijos de clase media, burguesa, que tuvieron ciertos privilegios que pudimos haber tenido otros. Y frente a eso el Estado lo que hace es agarrar a la persona y ponerla en una especie de basurero colectivo. De luego que es una escuela del crimen. Por eso hay que impedir que la gente llegue a la cárcel. Hay que hacer que quienes lleguen a la cárcel sean los que definitivamente no pueden estar en sociedad. No todo mundo, la mayoría de la gente. Yo no tengo duda, o sea, de verdad no necesitaría ningún dato estadístico para saber que la mayoría de la gente que está en la cárcel probablemente no debería estar en la cárcel, debería haber tenido otro tipo de respuesta. Y que más bien quienes pasan por las cárceles y no se descomponen completamente, tienen un mérito moral interno enorme, porque las condiciones están hechas para que uno salga peor. Peligroso no, yo lo que he hecho es tratar de sobrevivir, pero todos somos peligrosos en un momento dado para salvaguardar nuestra vida. Los estados se han comprometido internacionalmente a respetar los derechos humanos de todas las personas. Entonces no pueden argumentar que no tienen un presupuesto. Es obligación del Estado que cuando presenta su presupuesto nacional presente un rubro para el tema del sistema penitenciario y la implementación de una política penitenciaria donde el centro sea la persona privada de libertad y también su reinserción a la sociedad. A ver, cualquier Estado de Derecho tiene la obligación de garantizar los derechos, digamos, elementales de la población. Y eso el Estado lo hace a través de diferentes agencias. Una es la del sistema penitenciario. Entonces, comprender que las sociedades han evolucionado y que cuando uno infringe la ley tiene que asumir unas consecuencias, pero que eso no significa despojar ni de su condición de humanidad ni de la dignidad que tienen todas las personas a quienes están dentro de las cárceles. Gracias. Y ese discurso político, digamos, que no es tan fácil de llevar, a ese discurso político no se puede renunciar. En el caso del sistema interamericano, en caso de que haya un incumplimiento, que alguna persona o un colectivo de personas consideren que se les ha violado un derecho, pueden acudir al sistema interamericano a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También se ha logrado que los estados capaciten a su personal penitenciario. Apoyamos también la creación de carrera penitenciaria. Es importante que las personas que trabajan en estos centros estén capacitadas y también reciban un salario digno. Somos madres y jefas de hogar, el cual muchas trabajamos aquí, en el cual llega un diciembre y ni un incentivo ni un aguinaldo nos dan. El ministerio son 122.000 millones de colones, me parece, el año pasado. Y lo que pasa es que de esos 122.000 millones están repartidos, me parece que el 70% así será para el sistema penitenciario, el resto es para la Procuraduría, para el registro y para las otras instancias, digamos, que forman parte de justicia, y de ese 70% pues una cantidad muy significativa de salarios. La campaña electoral, las mismas tonterías de siempre, repitiéndolas alguna gente, de no vamos a permitir que los delincuentes salgan, los delincuentes tienen que estar en la cárcel y vamos a ser muy rigurosos con las salidas, y yo, ok, muy bien, aplausos por eso, pero eso no va a servir para nada. Las penas en los delitos patrimoniales se le dio más presupuesto al ministerio, por ejemplo, para contratar más médicos y para contratar más trabajadores sociales y tal, no, se le dio al ministerio la responsabilidad, digamos, de meter más gente a la cárcel, pero ahí fuera nada, eso, digamos, refleja la cortedad de miras de quienes han aprobado estas reformas y de quienes las han impulsado. El tema presupuestario y el tema de qué hacemos con esta gente, para qué la metemos, cuál es el propósito de meter a esta gente, eso nunca ha estado, digamos, entre las prioridades de quienes han impulsado estas reformas. Creo que en el tanto las personas estén en espacios que no garantizan los fines de la pena, pues el Estado violenta los derechos fundamentales de las personas. Costa Rica tiene un mecanismo nacional de prevención que está adscrito, aunque es autónomo, de la Defensoría de los Habitantes. Ellos, por mandato de ley y por mandato además de un tratado, pues, o sea, tiene un mandato convencional, tiene la obligación de hacer visitas periódicas no anunciadas para que no vaya a haber un maquillaje al centro de detención
y también dar recomendaciones al Estado para que logre tomar medidas y prevenir la tortura. Esta es una población que la hemos tenido debajo de las alfombras durante muchos años, creyendo que lo que hay ahí son desechos, obviando, digamos, todos los matices que hay alrededor de las personas que están privadas de libertad. Entonces, yo creo que la visibilización ha sido fundamental, y a la par de eso, bueno, nosotros hemos creado un programa de acompañamiento para estos procesos de inserción social, lo que, digamos, en acciones más concretas tiene que ver, por ejemplo, con las salidas permanentes que se han hecho, actividades en estadios, en teatro, pero además de esto, la aprobación de la construcción de los 3 centros nuevos y del modelo penitenciario de las unidades de atención integral, que es un modelo nuevo. Se han impulsado varias reformas legales, como la de la ley de antecedentes penales y esta que les digo de las penas de utilidad pública, que están todavía en el Congreso. Y bueno, yo creo que en resumen, la humanización de la pena y la exigencia de que entendamos de que las personas que están allí son tan ciudadanas como lo somos nosotros, porque nosotros tenemos décadas apostando solo a la cárcel, no solamente a la cárcel a la que siempre hemos apostado, sino a endurecer la cárcel, hacer que haya más penas, hacer que las sanciones sean más elevadas y que las sanciones siempre sean las sanciones privativas de libertad. Eso no sirve. Hace 10 años hizo una reforma de la que estuvo detrás el presidente de la Corte actualmente, don Carlos Chinchilla. También había estado don José Manuel Arroyo, enarbolando el discurso de la seguridad para que la gente estuviera más tranquila. 9 y 10 años después de esta reforma, la gente sigue diciendo que la inseguridad es uno de los problemas que más la queja, y lo que hemos logrado es que las cárceles estén llenas. Es decir, aumentamos penas, metemos más gente en la cárcel, la inseguridad sigue, y es probable que la inseguridad además aumenta, porque teniendo gente en la cárcel como la hemos tenido en estos últimos años, las probabilidades de que alguien salga mejor de ahí son muy escasas. Esto liga, digamos, a tener más capacitación, sobre todo con la policía, pero también el recurso es insuficiente. No se trata de eso. El funcionario tiene que, como tal, abarcar lo que le corresponde en materia de derechos humanos y no únicamente decir, bueno, es que nosotros no podemos hacer nada. Claro que pueden hacer algo, por supuesto. Entonces, si ellos no lo hacen, ¿quién lo va a hacer? Ahora, al Estado no le ha interesado proteger, digamos, entender el problema penitenciario como un problema más global, como la generación de oportunidades para que haya más, digamos, más integración social de ciertos grupos que son los que llegan a las cárceles. Entonces el interés ha sido nada más desecharse de cierta gente, olvidándonos de lo que hay a su alrededor. El problema carcelario nuestro es agudo, como lo puede ser en Asia o en África, y por supuesto Costa Rica no escapa de estas circunstancias. Dentro de los alegatos que se realizaron en el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, así como en el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se puede establecer claramente que las condiciones de detención de las víctimas no fue la mejor. La atención médica en algunos casos fue tardía, no fue la más adecuada. Un problema de salud tiene que usted esperar mucho para que lo atiendan. Digamos, puede esperarse un mes, 15 días. Cuando ya es muy grave, lo que se hace es que la misma persona se para en el portón hasta que lo puedan sacar. En veces no lo sacan. Puede durar 3, 4 días hacinado y con dolor o con lo que tenga. Tengo unos que tengo que quitármelo hace un montón de días y he pedido que me los lleguen a quitar y no me los quitan. ¿Con qué te lo hiciste? Con la rosa del servicio. Tiene una buena portada esta, así en vivo, para que la grabe. No lo haga. ¿Ah? No lo haga. ¿Por qué? Porque no, porque para qué se va a agredir, ¿no? Es para que grabe en vivo. Yo no quiero estar constante. Si me estoy chingando. Tengo 2 meses de no cortarme. Yo parezco el sufro de trastornos mentales. Necesito que por favor usted y no quiero cortarme. Yo vengo puesto 10, tengo un año de estar en puesto 10. Y me vine para acá. Porque ya estoy acostumbrado a esto. Ya es mi casa. Me corté para que me dieran una salida médica. Me dolía mucho mi cabeza, ya tenía como casi 22 días casi.
Casi un mes. Muchas de las compañeras por estas situaciones médicas optan por mutilarse, cortarse los brazos para que así les den no sé, como que les preste más atención al ver la sangre y todo. Si alguien está sangrando, pues lógicamente lo van a sacar, pero a veces no todo lo grave sangra. A nosotros nos mandan siempre a que hagamos cartas para dirección y se firme a nivel de ámbito. El problema es que siempre las mandamos y nunca hay respuesta, seguimos en los mismos problemas todo el tiempo. Yo tengo problemas vasculares, tengo que tener el tratamiento reglamentario y aquí estoy, tengo más de mes y medio de estar sin tratamiento. Probablemente por el propio síndrome de encierro ellos le temen más a cualquier herida o cualquier infección, porque están en menos control de sus propias condiciones y su propia vida. En veces hay que cortarse para que área médica también lo atienda a uno, porque uno se apunta y nunca lo lleva. Vi morir a una muchacha acá, una compañera, en realidad yo pienso que fue por falta de atención también, porque en vez de darle una atención psicológica, que en un ambiente así tan fuerte, tan necesario, le dieron un castigo y la aislaron en un bocho. O sea, son cosas que a uno lo terminan marcando y que se hubieran podido evitar. Solo tenemos un psiquiatra para todo el sistema. El psiquiatra está incapacitado por enfermedad hace como 2 años, 3 años, y no tenemos un psiquiatra para el sistema. Y tenemos un ámbito de máxima seguridad donde la gente se enloquece porque la tienen en aislamiento y el sistema no tiene un psiquiatra. Para esto, he escuchado. Lo han visto, ese día me dieron pastillas, se me terminaron, pues pedí asistencia médica, tampoco. A nivel interno, los dormitorios están vendiendo los campos también de seguridad, no solamente las camas, sino las citas médicas, otros los problemas de otro gobierno. Ya tenía fiebre alta y vómito, y fue con pastillas que uno le compra a los mismos privados de libertad que han recibido el doctor, eso no les compra las pastillas a ellos, porque no se puede morir uno ahí vomitando. Este señor también el sábado y domingo pasó vomitando toda la madrugada. Así se muere uno. Se muere, ya, la atención médica es lo que tal vez uno ocupa más. Y nuestro sistema de salud no se adapta a eso, más bien les castiga por ser pluriconsultantes. Eso por un lado. Por otro lado tenemos en cada ámbito que quien decide si salen o no salen no necesariamente tiene formación médica. Suelen ser o el jefe del ámbito, el presidente, por decirlo así, de los propios privados de libertad que decide quién va y quién no, o el guardia. Pero lo más grave que yo he visto ver personas que se empastillan para quitarse la vida. Hace un mes un muchacho tomó unas pastillas y se murió y eso yo lo he visto demasiado duro, porque en el mundo de ellos estar en prisión para ellos a veces no son personas fuertes. ¡Media hora sol! Vean cómo estamos, parecemos que estamos en la morgue. No, parezco los niños, amarillo. El agua. Vean cómo estamos con las manchas hasta la pincha. Tiene hongos el agua. El trabajo social no atiende, el psicólogo no atiende, orientación no atiende, el médico es difícil, no los contestan. Aquí vemos muchas personas que somos diabéticas, pues ellos pretenden que nosotras subamos todos los días a oficialía, 3 veces al día estarnos inyectando. Si cuando nosotras la enfermedad nos pone mal, a veces nos descompensa y a veces no nos sentimos bien para ir. Entonces, si no vamos, nos hacen un reporte. Aquí el encierro, que manden libertades si para se las ocupa mujeres, salida médica, hay que presionar todos los días. Se ha durado hasta 5 días para que haga una salida médica. Montones de cucarachas. Dormimos en camarotes, ¿cierto? Entonces usted se duerme abajo, la persona que se sube arriba le tira las cucarachas a uno cuando se mueve. Porque sí hay muchas cucarachas. Muchas cucarachas, ratas, o sea, convivimos. Mapaches. Los mapaches, sí. Pulgas, hemos convivido con pulgas. Aquí hay personas que se han enfermado por pulgas. Bacterias, o sea, se han enfermado por bacterias en las ensaladas, bacterias en el agua.
porque supuestamente el agua de aquí es de poza, no es agua potable. Donde usted hace sus necesidades es un hueco, tiene que calcular. El estar almorzando y sentir el olor a excremento humano de las personas por diversos motivos tienen problemas entre ellos, entonces como no pueden enfrentarse entre sí, se lanzan excremento uno a otro. ¿Quieres saber qué es un bocho? Los bochos son una celda de contención muy pequeñita, donde usted no tiene agua, no tiene luz, no tiene servicio, lo mantienen ahí por problemas, por aislamiento. Y estas celdas son celdas de aislamiento, muchas veces se usan como castigo, y aquí también es importante que los estados comprendan que pueden aislar a una persona para su propia seguridad o para la seguridad de los otros privados de libertad. Sin embargo, no se puede hacer de manera subjetiva, sino que tiene que tener criterios claros, objetivos, y siempre dejar registros cuáles son las causas por las cuales se va a aplicar un aislamiento, también quién es el que va, o la persona que va a tomar esa medida, cuáles son el seguimiento y también un control. Y que una persona esté en aislamiento no quiere decir que no tenga derecho a salir a la luz, que se le vayan a limitar otros derechos que el resto de la población privada de libertad sí tiene. El bocho es algo que, pero yo creo que ni una rata de esas que andan por ahí pueden estar en un lugar de esos, ya. A mí me gustaría que seguridad, ojalá algún día las pudiera llevar a una celda de esas. Somos mujeres, ¿cómo nos van a meter a una celda donde no entre ni luz? He estado varias veces y realmente es algo asqueroso, es algo sentirse como una raza. Como 15 días y en 15 días hemos salido como 3 veces. Sí, no, las tumbas, el ámbito de que la ministra lo cerró el año pasado. Hace 15 años que se viene hablando de eso y nadie lo hizo. Pasaron, ¿cuántos? 5 o 6 ministros y nadie cerró eso. Probablemente porque nadie iba ahí a ver lo que estaba pasando en ese ámbito. Era un ámbito de aislamiento. El tema del aislamiento, de lo que comúnmente llamamos bochos, o lugares que son para aislar al recluso del resto de la población penitenciaria, podemos determinar, y como se dijo anteriormente, que máxima seguridad en algún momento, en especial la que recientemente dejó de funcionar, per se era un lugar que no era apto para las condiciones de la ejecución penal. Igualmente, en lo que llamábamos mínima seguridad, donde se ha ordenado también el derribo de alguna sección de este lugar. Se ha dicho que no existen bochos o celdas de aislamiento fuera de máxima seguridad en los distintos ámbitos de la reforma, que quedan en la cárcel de mujeres, que quedan en San Sebastián sin uso, pero para ello es importante que exista un monitoreo de los distintos sujetos procesales de la ejecución: el juez de ejecución penal, el defensor de ejecución de la pena, el fiscal de ejecución de la pena, que es un ente objetivo también, por supuesto la Defensoría de los Habitantes como el ente contralor del tema de la tortura en Costa Rica, y otras instituciones o ONGs que permitan tener un monitoreo constante y poder en algún momento decir que Costa Rica está libre de celdas de aislamiento. ¿Cuántos duermen acá? 20 personas. Sí, a veces más. ¿Estos qué son? ¿Los que no tienen espacio cama. todavía? No tiene. Eliminar las contravenciones y la creación de los tribunales de fragancias fue un detonante a partir del año 2009-2010. Inclusive en los informes, ustedes pueden ver los informes anuales del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Ahí lo hicimos con gráficos y se ve exactamente el detonante, ¿verdad?, donde empieza el crecimiento de la población privada de libertad, y que es imparable, ¿verdad?, es imparable, pero sí fue un detonante. Lo grave fue que las autoridades del sistema penitenciario sabían que venía este tribunal de fragancia, con antelación, con años de antelación, porque esos no fueron creados de la noche a la mañana, y con aparte de eso, 3 años antes, el sistema penitenciario ejecutó el presupuesto de infraestructura. Si hubieran ejecutado este presupuesto, posiblemente no hubieran dado este problema de hacinamiento.
Los factores que inciden en el hacinamiento son varios. Podríamos resumir algunos. Uno es el populismo punitivo que se está dando en la mayoría de los estados, es decir, cada vez castigando más con cárcel y creyendo que con eso se va a mejorar la seguridad de los estados. También con el uso y a veces abuso de la prisión preventiva que se da, y también porque no hay una política penitenciaria en nuestra región que nos permita construir centros penitenciarios acordes con la realidad. Estamos hablando que solo en este dormitorio llegamos a ser más de 100 personas. Mucho de lo que nosotros hacemos es ver en el día a día, que esos niveles de hacinamiento no generen efectos desproporcionados en contra de la dignidad de las personas. Lamentablemente muchas veces pasa. El principal problema que tenemos es un problema de hacinamiento, y esto también ha sido de conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también ha señalado que en Costa Rica se abusa de la prisión preventiva. Nosotros construimos 3 centros penales nuevos. La importancia de esos centros es el modelo, digamos, de intervención que se está utilizando, y por supuesto que esto ha bajado el hacinamiento. A la par, digamos, hubo la implementación del sistema de vigilancia electrónica. Hay casi 500 personas bajo vigilancia electrónica, y luego, digamos, una mejora en la gestión de los procesos de abordaje técnico de las personas que son trasladadas a los centros de confianza. Pero esto no se sostiene en el tiempo mientras no cambiemos el modelo de sanciones que tiene Costa Rica. Se han ordenado muchas veces los cierres de los centros penales y eso no se ha cumplido. Han ordenado también los jueces de ejecución de la pena y tampoco se ha cumplido. Con San Sebastián había un problema muy serio de hacinamiento, se ha logrado bajar, pero no ha sido suficiente. Ese centro no tiene las condiciones para ser un centro de indiciados, es un centro que además está en una ubicación, digamos, que no es la mejor, está en el centro de San José, y ha superado la capacidad durante años. Hubo un momento en que estaba en 1.200 personas cuando tiene capacidad para 700. Hace una semana había 800 y ya estábamos sobre digamos, límite permitido. Entonces, yo creo que se usa demasiado la prisión, la usan demasiado todos, la usan demasiado del Poder Legislativo, la usan demasiado del Poder Judicial también. Creo que ha habido un exceso en el uso de la prisión. Que este hacinamiento crítico consiste en sí mismo como un trato inhumano, cruel y degradante, que sigue siendo indudablemente vejatorio contra estas personas privadas de libertad. La cena es como a las 3 de la tarde, 3:30, perdón, no hay comida, ya esa es la última comida. El almuerzo es como a las 11:30. En el almuerzo comimos arroz, frijoles y caracoles en salsa, supuestamente. No tienen ni sabor, ni color, ni nada. Todo es muy simple. Arroz, huevo y frijoles, arroz, huevo y mortadela, arroz, huevo y un pedazo de chayote. Y en veces arreglan el arroz y así, pero no es muy regular porque en veces llega muy poca para la población. El desayuno es pan y la merienda como a las 10 a veces que llega. Hay días que no la ve la fruta, la merienda. Sí, le han vuelto varios aquí en esta etapa, más que todo porque la comida es muy mala, trae cochinadas y le dan bacterias en el estómago y se mueren. También uno de los problemas que se tienen en este momento tiene que ver con las mujeres. No existe una política de género. No hay una adaptación de las políticas a las necesidades propias de las mujeres. Por ejemplo, no se les suministraba toallas sanitarias. La mayor parte de las personas que están privadas de libertad lo están producto de algo muchísimo más grande, muchísimo más estructural, como es la falta de oportunidades. Por supuesto, cualquier persona me puede decir, bueno, los pobres no tienen por qué convertirse en delincuentes. 100% de acuerdo, pero hay mayores posibilidades de que un pobre se convierta en delincuente y termine en la cárcel. Hay que seguir hablando y hay que seguir diciendo, ¿verdad? Y hay que seguir tomando medidas políticas aunque sean impopulares. Hay que decirle a la gente, por ejemplo, como hicimos hace unas semanas, que las personas trans no las puede requisar cualquier persona, tiene que requisarla a alguien que sea que se corresponda con su género también. Eso no le gustó a los sindicatos, eso no le gustó a algunos miembros de la policía, pero sí, lo sentimos mucho, hay que hacerlo.
que los guardas son muy discriminatorios con uno, lo golpean Que y queremos igualdad. igualdad. Poder llevar una vida cómoda, sin discriminación o bullying, que es lo que se ve mucho en los otros pabellones. Es muy difícil, obviamente. No tiene muchas necesidades en este lugar. Todas pasamos muchas cosas. Es que yo estuve solita, y se me complicó todo el parto, tuvieron que hacerme una cesárea. Y antes de eso no dejaron que nadie de mi familia estuviera ahí conmigo cuando yo lo necesitaba. Yo estuve 8 horas en labor de parto. Tenerlo a él aquí fue muy difícil. Yo con mi otra hija he pasado muchas cosas aquí porque ella se me enfermaba mucho y siempre había mucho problema para sacarme porque yo tenía un protocolo, porque tienen prioridad, dicen otras cosas. No hay trabajo social, no hay nada para nosotros. Entonces, si no hay educación, si no hay salud, si no hay oportunidad de trabajo, si no hay aprendizaje de un oficio, si no hay una actividad recreativa, son violaciones de derechos que la están impidiendo cumplir con el objetivo de una sentencia. Trabajando, estudiando un 60%, lo cual es muy poco. Nosotros tendríamos que tener una capacidad del 100%, pero el sistema no tiene desde luego capacidad para darle ni trabajo ni estudio a todas las personas, por la cantidad de gente que entra. Depende del módulo. Si es máxima seguridad y todo es diferente, pero los demás módulos tienen espacios donde podrían hacer algo de ejercicio, con bastantes limitaciones, por cierto. Hay las posibilidades de que una persona privada de libertad estudie y se forme mientras está en privada de libertad. Pero por otro lado, usted, o por lo menos los privados de libertad, necesitan un apoyo psicológico que no necesariamente tienen, precisamente para poder tomar esas oportunidades. Entonces, una persona salió a su hora de sol el viernes a las 8 de la mañana y va a recibir su sol hasta el próximo lunes. O sea, pasaron más de 48 horas, casi 72 horas sin recibir hora de sol, ¿no? Es un trato inhumano. Desde jueves en la tarde a hoy no hemos salido de aquí. No hemos tenido sol. No recibimos sol porque ahí hay un techo que no nos deja recibir luz del día. ¿Entiende? Las personas tienen, digamos, en la mayoría de los casos la posibilidad de estudiar, de hacer algunos trabajos. No son suficientes, algunos son de manera muy artesanal y hay muchísima gente que lo que hace en la cárcel es dormir todo el día. Y ellos, en vez de fortalecer el vínculo familiar aún, se encargan de desbaratarse. Es muy costoso para mí estar lejos de mis hijos, pero de ahí hay que ser fuerte, nada más. ¿Cuándo los puedes ver a ellos? Yo tengo 8 meses de no verlos. ¿Y por qué? Porque ellos son están en Limón y se les queda muy largo. Las condiciones socioeconómicas de nuestras familias no son las más adecuadas, son las mejores. Y saber que nuestras familias tienen que venir desde un lugar lejano, habiendo una prisión donde residen, es como que totalmente ilógico. Y somos las que damos el ejemplo, pero ya, si somos madres solteras tenemos que ver qué hacemos por nuestros hijos. Yo tengo 11 hijos. 11 hijos. Tengo que ver qué hacía por mis hijos, ya, y tenía que traficar para darles de comer. ¿Y hace cuánto no ven a sus hijos? Tengo 5 años de no verlos. Indudablemente, el derecho de acceso a la justicia de los privados de libertad al sistema procesal constitucional nacional por la vía del recurso de amparo, de la acción de inconstitucionalidad o de cualquier gestión, se da desde las cárceles. Tenemos que efectivamente establecer que han sido muy colaboradores los distintos ámbitos de nuestros centros de atención institucional, en donde los departamentos jurídicos tienen muy bien organizado el interno de cada ámbito
el derecho que tiene el privado de libertad de poder acceder por vía del fax, etcétera, de escritos que puedan ser realizados incluso a mano. Los cables son un papelito que uno le manda al oficial o al orientador. ¿Sí? Sí existen. ¿Son efectivos? Depende a quién se lo manda. ¿Por qué? Porque depende a quien usted se lo mande, le puede contestar rápido, o ahí pasan días y no le responden. Depende del funcionario o policía. No presenta un recurso de amparo, lo que hace es echarle el sistema penitenciario encima, sea la policía o sea los funcionarios. Entonces, con esa fe, los magistrados toman la decisión sobre la fe, no vienen a hacer una investigación real de cómo viven nosotros. Por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes tiene una línea directa. Ellos apretan en los teléfonos públicos número 4, y la llamada en forma gratuita viene aquí a la Defensoría, si quieren te ponen una denuncia. Que se perdió una cita en el EVAISO, en el hospital, porque no se les dio el traslado en el momento en que debía dárseles, o porque no se les permite ir a una valoración por parte del médico del Centro de Privación de Libertad. Hay grandes diferencias, lógicamente, en cómo se prestan los servicios de salud en los centros de privados de libertad, particularmente porque son centros que en la prestación del servicio de salud, de servicios médicos, no dependen de la Caja Costarricense del Seguro Social, sino directamente del Ministerio de Justicia. Uno de los aspectos más importantes que se encuentran en el caso 12.820 Manfred Amring versus Costa Rica, indudablemente se trata de las condiciones de la ejecución penal en el centro carcelario La Reforma. Las condiciones de estas personas, así como los demás privados de libertad, en muchos casos creemos que pueden perfectamente catalogarse como tratos crueles y degradantes de un grupo de personas altamente vulnerables como son los privados de libertad. Del año 2002 al 2014, que es más o menos el cuadro fáctico que se encuentra dentro del proceso del Manfred Amring, en donde, por ejemplo, en Reforma, hubo una sobrepoblación carcelaria que llegó en algunos momentos a un 80% de sobrepoblación. Quiere decir que donde caben 100 personas, habían 180. Existen una serie de cambios puntuales de enorme importancia en el sistema penitenciario costarricense. El primero, sin lugar a dudas, es la fijación de un espacio vital para cada privado de libertad dentro de los metros cuadrados que tienen el estándar internacional. 2. La adopción de una dieta diferenciada especializada para aquellas personas que tengan problemas crónicos tales como la diabetes mellitus o la hipertensión arterial y que no tengan la misma dieta que el resto de la población penitenciaria. Tercero, el determinar el acceso al agua con la cantidad de más de 50 litros diarios de agua potable diarios para el aseo y el consumo humano, como un estándar que ha fijado la OMS a nivel internacional, así como la Cruz Roja. Cuarto, el acceso oportuno, ágil y expedito a los servicios de salud para el tratamiento de afecciones agudas o crónicas de la población penitenciaria. Creemos que al menos estos 4 temas son de enorme importancia para mejorar en nuestro sistema penitenciario. Recordemos que la Sala Constitucional en múltiples ocasiones, en casos específicos, ha condenado al Estado de Costa Rica por incorrecta atención de salud, acceso al agua, condiciones de hacinamiento. Recordemos que también los jueces penales de San José y Alajuela han adoptado medidas de cierre de centros carcelarios como medidas correctivas, medidas de cierre, que no han servido lamentablemente para
diferenciar, para arreglar el problema carcelario de una manera adecuada y con soluciones reales dadas en el tiempo. Para ello creemos importante que este fallo internacional pueda tener, como en los anteriores, en el Herrera Ulloa, como en el caso de la Artavia Murillo versus Costa Rica, tener la fuerza, la vinculancia para que pueda el Estado costarricense de una vez por todas respetar y tutelar los derechos de la población más vulnerable de nuestro país, cuál es la persona privada de libertad. No suelo decir que dentro de 200 años nos volverán a ver nuestros descendientes y dirán qué barbaridad esta gente metía a sus criminales a la cárcel. Me parece que las personas privadas de libertad, como bien lo ha dicho el Papa Francisco, son de la población más olvidada de nuestra sociedad. Tal vez son los más olvidados porque los condena el Estado, pero además los condena la sociedad. Tenemos como sociedad un montón de cosas que mejorar y que este es un país en el que también se quebrantan los derechos humanos y en los que tenemos una doble moral que nos sirve para unas cosas comportarnos de cierta manera y decir que somos un ejemplo, y para otro lado tratar a las personas con todo el desprecio y sin ninguna dignidad. Y tenemos que entender eso, que estar privado de libertad no es natural para el ser humano. Los seres humanos nacimos nómadas en este mundo, estamos acostumbrados a movernos. La privación de libertad va en contra de todos nuestros instintos. Es importante no olvidar a las personas a las que estamos abandonando en un centro, porque después ellos van a salir a la sociedad sin ninguna esperanza y sin ninguna posibilidad de reinserción. Al final de cuentas, las cárceles terminan convirtiéndose en un examen para el resto de la sociedad. Alguien decía que las democracias se evalúan por cómo tratamos a nuestros privados de libertad, por las condiciones de nuestras cárceles. Yo creo que haríamos muy bien esa calificación. Realmente cuando hablamos si hay un modelo para sistemas penitenciarios para instalarlo en la región de América Latina, creo que el mejor modelo es el modelo de Holanda, que tiene sus cárceles vacías. Creo que el modelo que debemos importar no es un modelo de mejores centros penitenciarios, sino un modelo que le permita a una sociedad poder satisfacer sus necesidades sin tener que delinquir. Por vivir en una burbuja no podemos decir eso no tiene que ver conmigo, que sí, que no. Que como sociedad tenemos la obligación de dar una segunda oportunidad a las personas. También debe haber estrategias por parte del Estado, porque si una persona va a pasar 5 o 10 años privada de libertad, debería educársele, ya sea para un trabajo técnico, seguir con su escolaridad, darle esas oportunidades para que tenga herramientas cuando salga. Costa Rica es una potencia a nivel mundial desde la perspectiva de la moral, de la paz, de los derechos humanos, de una nación sin ejército, respetuosa del medio ambiente, con el 5% de la diversidad mundial biológica. Pero históricamente tenemos una herencia lamentable que no hemos podido quitarnos de encima, y es el tema del sistema carcelario nacional. Recordemos la famosa obra de José León Sánchez, La isla de los hombres solos, donde se encuentra el sufrimiento, las peripecias y las vejaciones de un privado de libertad en la isla de San Lucas en los años 50 y 60. Desde aquella época, matizada por supuesto hasta el día de hoy, nuestro sistema carcelario se encuentra muy alejado de nuestro propio sistema estandarizado de derechos humanos. Las personas que no están privadas de libertad no tienen, ni conocen, ni tienen siquiera idea de lo que es el sistema carcelario, de lo que significa estar privado de libertad. Creo que el principal mensaje que podemos dar es que debemos hacer una campaña de sensibilización a la población en general para que pueda describirse por medio de trabajos como el que ustedes llevan la forma
el sufrimiento de las personas privadas de libertad, para que ese sentimiento de solidaridad cristiano, de amor, etcétera, pueda ser también llevado a estas personas. Porque no solo el ser humano quien está afuera, también las personas que están tras barrotes tienen derecho y sobre todo dignidad humana. La Navidad no existe, aquí no existe, la vemos por la tele nada más. Un día, tal vez 31 de diciembre, que todo el mundo en una calle diferente te saluda, los abraza, les dice feliz año. Aquí no, aquí el compañero está en su mundo, él está en su mundo, yo estoy en mi mundo. No se oye un feliz año. Lo más grave, de ahí, homicidios. ¿Los has visto? Sí. ¿Cuántos Claro. has visto? Varios. He visto varios. Sí. Venía un privado de libertad de otro ámbito, venía ingresando a la mínima y tenía problemas con otro. Y el muchacho llegó y lo esperó y sacó un arma y lo hirió en el cuello y en el pecho, y él cayó ahí frente a nosotros. Y aparentemente yo sí lo vi que murió ahí, ya le escupió sangre, no le dio tiempo. Yo lo que me quedo viendo el sistema penitenciario es de que un hombre como yo, lo que ellos mismos, yo en la calle nunca asesiné a nadie, aquí vine a asesinar, sinceramente. Entonces yo lo que me quedo analizando es porque el sistema penitenciario que me quiere ver a mí como un hombre, como un asesino, como un monstruo, y nunca me han dado las atenciones que realmente necesito. He visto como matan a una persona. Aquí la policía no entra, la policía anda ahí, nada más entran en la noche, sacan un recuento, tocan los barrotes ahí. En la mañana entran a ver si no está muerto o está vivo. Nos pusieron unas latas ahí en la entrada. O sea, muchachas, si aquí un muchacho ahorita a esta hora se le antoja matarse, ¿cómo ellos se pueden dar cuenta? Ellos se van dando cuenta a las 6 de la noche hasta que entran. Eso es algo inhumano. No, y los más duros que vivimos están presos toda la vida. Y se ve que defender mi vida para sobrevivir. Y es cierto, lo que dicen ahí, si a mí me van a matar, si yo no digo la policía, tengo que matar para sobrevivir.